hemos venido una delegación a ver in situ lo que es los procesos de economía social solidaria que se desarrollan en la región, especialmente con el grupo Mondragón, que tiene unas formas de actuar que son de veras innovadoras, porque tienen una integración de todo lo que es la economía social solidaria, donde se manifiesta a nivel de grupos que son muy diversos, de cooperativas, y cómo han integrado eso con diferentes con una industria de soporte, como es banca, como es innovación, etcétera, y cómo esto lo han transformado hacia adentro del grupo. Es fundamental, porque nosotros también desde hace muchísimos años hemos apostado por la economía social solidaria, con marcos legales, con aportes económicos del Estado, con fiscalidad diferenciada y demás. Pero es necesario estar afinando los detalles para que estos sistemas funcionen de la mejor manera. Y de veras que lo que hemos visto ha sido para nosotros muy motivador, nos ha permitido reflexionar dónde tenemos que hacer cambios nosotros para relanzar, para dinamizar la economía social solidaria. Principalmente en un mundo que estamos hoy en día, en el cual en nuestros países de Latinoamérica las diferencias salariales de ingresos se nos están volviendo un problema. Costa Rica es un país donde la disparidad ha ido creciendo y necesitamos nosotros accionar políticas públicas en ese sentido. En materia de innovación es fundamental. Costa Rica ha sido exitoso en insertarse en la economía mundial como país exportador. Somos reconocidos no solo por la venta de bienes, que lo hemos hecho en el pasado bien, principalmente agrícolas, pero luego incursionamos en la parte de venta de servicios y estamos vendiendo servicios de alta calidad al mundo. Estamos vendiendo en la industria de médica de alta tecnología también, pero en la parte de innovación estamos haciendo esfuerzos, pero hemos reacomodado ahorita. En el pasado muy reciente hemos lanzado una agencia nacional de innovación que lo que permite es tener un marco mucho más flexible para el accionar, y en conjunto academia, empresa privada, Estado y la sociedad como un todo, para accionar y dinamizar mucho más lo que es la producción, principalmente para el mercado internacional, porque Costa Rica es un país pequeño, somos 4,5 millones de habitantes, y hemos apostado por la educación, hemos apostado por la energía verde, hemos apostado por la carbono neutralidad, y entonces esto significa retos muy grandes en el campo de la innovación para crecer en el marco de respetar el ambiente, en el marco de ser socialmente responsables y seguir siendo un país equitativo. No tenemos ejército, entonces hemos apostado a que esos dineros los ponemos en educación, los ponemos en salud, los ponemos en otras áreas, y nos ha ido bien, pero es perfectible, todo es perfectible, por eso hemos venido acá. España tiene, y el País Vasco tiene cosas muy importantes. Innovasque es para nosotros una ventana de nuevas formas en lo que nosotros debemos de cambiar, pero hemos logrado cambios importantes. Estamos también trabajando fuertemente para facilitarle la vida al ciudadano y al empresario en su relación con lo que es la reglamentación técnica, con lo que es la burocracia y con lo que es cumplir, sin disminuir en absoluto en lo que es la regulación
hacerlo fácil. Y esto nos ha permitido a nosotros avanzar en el doing business. No estamos en una posición, digamos así, como que todavía podamos nosotros celebrar, pero veníamos de posiciones, solo hace 3 años estábamos en lugares 111 y hoy en día estamos en el puesto 58, estamos cerca de los países de la OCDE, pero tenemos la ruta para llegar rápidamente a estar dentro de los 30 o 40 mejores en los próximos 2 años, porque estamos haciendo, nos hemos propuesto una ruta clara para hacer de Costa Rica un país donde el ciudadano y el empresario puedan tener una vida mucho más fácil en sus relaciones con el Estado y con lo que es la regulación. Hay muchas cosas que hemos encontrado que están duplicadas en nuestro país. Hay muchas cosas que el ciudadano tenía que acercarse a las oficinas a hacer trámites, que perfectamente las puede hacer desde un solo punto, puede hacer muchísimos trámites. Entonces lo que hemos dicho es, cuando el ciudadano se acerca a una oficina pública, se acercó al Estado. Y entonces ahí debería de tener una gran la opción de hacer casi todos los trámites. Y entonces hemos hecho procesos de simplificación y ventanillas donde se concentren trámites para temas de fiscalidad, para obtención de un permiso, para que funcione una empresa, todas estas cosas que cuando contactó al Estado, contactó a todo el Estado y facilitar la vida. Costa Rica tiene algunas fortalezas en lo que es, por ejemplo, carbono neutralidad, energías limpias, que ha sido uno de los temas nuestros que hemos trabajado fuertemente. El tema mismo de la innovación podría ser, pero no quiero decir yo que estos son absolutos. Son relativos, porque nosotros hemos venido acá a aprender también. Hay muchísimas áreas de intercambio que podemos establecer. Actualmente hay una empresa de energía de Mondragón que está valorando ir a Costa Rica a aprovechar una serie de ventajas que hay allá, y combinadas con tecnologías que ellos han desarrollado y con condiciones que tiene Costa Rica y expertise, vamos a hacer algunas inversiones que son de ganar-ganar. En este sentido, yo no lo veo esto en absolutos de que nosotros tenemos cosas que enseñar y cosas que aprender. Esa es la realidad, unos y otros. Pero además la relación de lengua, la relación de amistad que siempre hemos tenido con el País Vasco, con España en general y demás, siempre nos ha tenido muy, muy cerca de este país, que ha sido un país donde tenemos un intercambio de conocimiento, un intercambio comercial y un intercambio turístico y en todas las actividades que nos hace estar muy cerca y nos permite hacer estas visitas de aprovechamiento conjunto. Cosas que hemos visto de acá y que nosotros hemos implementado es la participación conjunta de todos los actores sociales, donde es un ecosistema donde están las empresas, la empresa privada, donde está la academia, donde está el Estado, los institutos de investigación y demás. Eso es fundamental, eso es una de las cosas que nosotros hemos tomado en cuenta. Esta agencia también lo que trata es de tener un marco donde pueda haber mucho más flexibilidad en el actuar. A veces los marcos meramente estatales están, por decirlo de alguna manera, normados de leyes que son muy inflexibles, y los institutos de investigación requieren mucho más flexibilidad en ese sentido. Y hemos venido acá, hemos estado viendo esta agencia, tenemos una gran perspectiva de lo que tenemos nosotros ahora que ir a cambiar. Tienen muchas cosas que las han derivado de la experiencia que nosotros necesitamos también tomar las experiencias buenas de ustedes para no pasar nosotros por procesos duros de aprendizaje.